Así que hoy quiero seguir con ustedes compartiendo del Antiguo Testamento las profecías de estos hermanos que son llamados los profetas menores. Hoy día vamos a hablar de Abdías. Vimos a Nahum la semana pasada, hoy día vamos a ver a Abdías. Abdías es la profecía más corta y tiene algo bien especial, porque aunque es corta, nos ayuda a entender el carácter de Dios, como lo dije la semana pasada, pero también a través de la profecía nosotros vamos entendiendo las razones del actuar de Dios. Hoy el mundo tiene tantas ideas equivocadas de lo que es el Dios de la Biblia y se quejan o lo acusan de situaciones, de realidades que de ninguna manera son responsabilidad del Señor. E incluso muchas calamidades que en este tiempo vive gente que le conoce, y es lo que vamos a ver ahora, es porque sus vidas no honran a Dios. Simplemente no lo honran, no lo tienen considerado como importante. Su experiencia con Dios no tiene gran valor, gran incidencia, y es algo electivamente descartable. Es decir, hay tiempo para tantas cosas, menos para el Señor. Hay tiempo para el supermercado, para el médico, para esto, para lo otro. Pero ¿dónde está la fuente real de nuestra vida? No hay tiempo. Y esto es algo de lo que nos va a explicar el profeta Abdías, que junto con Ageo, junto con el profeta Malaquías, junto con Habacuc, son profetas de los cuales nosotros no tenemos genealogía, es decir, lo único que tenemos de ellos es su escrito. No hay nombres de sus padres, no hay nombres de su tribu. Simplemente fueron hombres tocados por Dios para transmitir un mensaje trascendente a su pueblo en ese tiempo, Israel. Y en ese sentido, estos profetas son como nosotros, porque son personas comunes y corrientes, pero con un gran mensaje de Dios para este mundo. Nosotros somos personas comunes y corrientes, pero con un gran mensaje para nuestras familias. Y tenemos que aprender que es una bendición, pero que también es una responsabilidad. Conocer a Dios es un privilegio. Entendiendo el privilegio, inmediatamente se vuelve una responsabilidad. Vamos a leer lo que dice Abdías desde el versículo 1 al 7. Y dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No gustarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Añada el Señor bendición a su palabra en nosotros y vamos a comentar lo que significa para nosotros en este tiempo la palabra de Dios por medio de este profeta.
En Reina Valera tiene un título que dice La humillación de Edom. Y en la versión NBI dice Orgullo y caída de Edom. Primero, ¿quién es Edom? Edom es un pueblo al sur de Israel. Y Edom es bien especial porque es un pueblo semita, al igual que Israel es semita. Y su nombre viene de Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Por lo tanto, Edom son todos los descendientes de Esaú. Así que son del mismo linaje, de la misma etnia, de la misma raza que Israel. Son hermanos. Nosotros conocemos la historia de Esaú. Y aquí hay una palabra profética de juicio de Dios contra Edom, que es la descendencia de Esaú. ¿Por qué este juicio tan fuerte, tan estricto de parte del Señor para con Esaú y sus descendientes, el pueblo de Edom? Necesitamos un poco conocer la historia de esta ira, de este enojo del Señor. En Génesis capítulo 25, encontramos parte de esta historia. Aunque todos nosotros, los que tenemos ya años en el Evangelio, hemos escuchado la historia de Jacob y Esaú. Pero para refrescarnos, Génesis 25, desde el versículo 28 al 33, dice así: llamó Isaac a Esaú su hermano. Dice Isaac, ¿cierto? Llamó Isaac a Esaú, de su hijo, porque comía de su casa, pero Rebeca, su esposa, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese potaje, ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo algún día me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí hay algo crucial en la vida de Esaú, quien desconocía la bondad, la misericordia, el privilegio que él tenía por ser de los hijos de Isaac, el primogénito. Siempre los judíos entendían y habían sido enseñados de que el primogénito era una muestra del beneplácito, de la bondad, del amor, de la providencia, de la bendición del Señor en la familia. El primer hijo gozaba de un estado, de una estatura, de un puesto trascendente. La primogenitura era una gran bendición de parte del Señor. Era algo de gran valor. Pero nosotros vemos acá que en un acto muy banal, carnal, luego de venir del campo y estar naturalmente agobiado, Esaú tuvo por poco la elección del Señor, la bondad del Señor. Tuvo en poco que él fuera del Señor escogido, elegido,
primogénito para estar en estatura, en dominio, el segundo de la casa de Isaac, su padre. Pero él tuvo un apetito normal, natural, pero aún así, él estimó como más valioso satisfacer una necesidad natural, aunque eso involucraba relegar una bendición espiritual. Así de sencillo. Y Esaú muestra toda su displicencia respecto de la bendición del Señor sobre su vida, y claramente queda establecido en el versículo 32 de Génesis 25, donde estamos contextualizando el proceder de Dios, que Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir, como todos los seres humanos. Hoy día en la mañana estuvimos viendo en la Confesión Bautista con el hermano Daniel qué pasa después de la muerte. ¿A dónde vamos? ¿Vamos inmediatamente al cielo? ¿Hay un limbo? ¿Hay un lugar de espera? ¿Hay una sala de espera antes de consumar la historia? Lo que tuvimos en la mañana todos sabemos y quedamos felices. Amén. Pero ¿sabrá usted qué va a pasar con su vida cuando se acabe? Yo sé que Dios tempranito lo sabía y estaría tan contento como yo, como la hermana Rosita, como la hermana Juanita, etc. Pero bueno. Así que Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir. Bueno, como todos los mortales. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Es decir, ¿qué tiene de especial, qué tiene de privilegio, qué tiene de extraordinario que Dios me haya elegido ser el primero en mi familia? No tenía idea. No tenía la capacidad de medir espiritualmente que su llamamiento estaba conforme a una voluntad eterna de Dios. Y nosotros, cuando estamos en la casa de Dios y hemos escuchado la palabra y hemos oído de alguien que nos dice: hay un Dios en los cielos que te ama y te ha traído a sus caminos porque Él tiene un plan eterno con tu vida. Pero muchos en este tiempo dicen: pero ¿de qué me sirve ser hijo de Dios, elegido de Dios? Si como todo el mundo tengo una pega mala, si como todo el mundo depende de un patrón, tengo que estar pendiente de un crédito para el estudio, etcétera, etcétera, ¿de qué me sirve? Eso mismo dijo Esaú: ¿de qué me sirve? Criado, nacido y criado en el Evangelio, pero ¿de qué me sirve? Y en realidad no sirve de nada si es que nosotros no aprendemos a apreciarlo y nos involucramos en la voluntad de Dios que está inserta, inclusiva en esta bendición. En realidad, si el Evangelio ha asaltado en nuestras vidas, es porque Dios tiene un gran plan y un gran programa para nosotros. Y está desde hace mucho tiempo invitándonos a que descubramos cuál es el plan. Porque ese plan tiene propósito, tiene bendiciones, tiene alcances insospechados para nosotros en nuestras limitaciones. Pero no los descubrimos hasta que no aceptemos la voluntad de Dios en nosotros. Ahora, continuando con el contexto, en el versículo 32, ¿cierto? Dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, soy como todas las personas. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me sirve ser dedicado, esforzado, consagrado? ¿Qué valor tiene esta locura espiritual con la vida natural? Y ese es el pensamiento, lamentablemente, de muchas personas que conocen al Señor. Así que cuando nosotros hablamos de la profecía de Abdías, no pensamos en el mundo, no pensamos en los inconversos, no tenemos que pensar en los que no han oído el Evangelio. Enoc era gente que sí conocía al Dios de su padre Esaú, el Dios de su padre Isaac, el Dios de su padre Abraham. Eran conocedores
Sabían quién era Jehová, sabían quién es Dios y sabían lo extraordinario que Dios había hecho con sus antepasados. Esaú también lo sabía, pero no estimó como relevante su herencia espiritual porque se dio a una necesidad natural. Y cuando una necesidad natural se vuelve más importante que una bendición espiritual, entonces se hace banal. Y espero que tenga eso en cuenta. Así que la clave es que Esaú no tuvo aprecio, no consideró el privilegio de ser un escogido por Dios e incluido en el plan eterno. Volviendo a la profecía que nos convoca ahora, Abdías, el versículo 3 da la clave y dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia es orgullo, jactancia, arrogancia. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Al pasar del tiempo, la descendencia de Esaú configuró este pueblo que llegó a llamarse Edom y se fueron al sur de las tierras de Israel, en lo que hoy día es Jordania. Usted busque en Wikipedia lo que es Jordania y va a ver que ahora es una nación considerada del mundo árabe, en guerra, en violencia, en el mismo estado que está Siria, Líbano, etcétera, etcétera. Pueblos que a través de su historia nunca han conocido la paz. Han tenido unos momentos a través de la historia de florecimiento, pero nunca han sido duraderos. A mitad del siglo XX a Jordania se le llamaba la Suiza de Oriente por su prosperidad, porque creció los negocios, tenían petróleo, pero ya en los 70 vino la decadencia, la guerra civil, la violencia, y ahora son uno más de esos miserables pueblos del Oriente. Pero ellos fueron escogidos por Dios para un día recibir una bendición, la cual en sus padres ellos rechazaron. Abdías nos cuenta, y de ahí nosotros vemos, que al igual que su antepasado, la tierra de Edom era una gente, y ha sido a través de la historia, una nación de gente soberbia, orgullosa, arrogante, altiva, autosuficiente. Esos son los rasgos de la personalidad que el Señor condenó en Esaú, y porque le heredó esa misma condición anímica, espiritual, psicológica a sus descendientes. Porque nosotros, hermanos, podemos heredar tanto bendición según nuestra elección, pero también podemos heredar a nuestras generaciones maldición. Y ahí es donde nosotros tenemos que en su momento decidir. Ahora, hay algo importante, hay algo muy importante, que estos rasgos, soberbia, orgullo, vanidad, jactancia, son esos rasgos de la personalidad con los cuales es imposible agradar al Señor. Les invito a revisar Proverbios. Proverbios es un gran libro que define la personalidad humana. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice para nosotros la Escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. El mismo versículo en NBI dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Así que Dios es bien especial. Dice a través de su palabra que si nosotros pecamos, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Él aboga por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay que tener cuidado.
Sin duda, una de las cosas a las cuales el Señor opone toda su resistencia es al pecado de la soberbia, de la arrogancia, de la jactancia, la autosuficiencia, este constante pensamiento que solo me la puedo, ¿cierto? Esta idea de presentarse ante el mundo como macanudos, autosuficientes, capaces. La soberbia deriva en arrogancia. La arrogancia luego induce a los malos pasos. Y de los malos pasos pasamos a la blasfemia. Esa es la herencia de un pensamiento y de un corazón soberbio. Y la soberbia lo que hace es resistir al que me quiere sostener. Por eso que el versículo 3 del día decía: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? A través del tiempo, en los diferentes momentos que vivió la tierra de Edom en la historia, llegaron un día a unirse, a construir. Tuvieron la oportunidad de localizarse geográficamente al sur de Israel, una zona de montañas, de acantilados. Construyeron la ciudad de Petra, que, bueno, para los jóvenes era muy parecida, para los jóvenes les digo, los que vieron el Señor de los Anillos, una ciudad muy parecida a Minas Tirith. ¿Se acuerdan? Bueno, una ciudad construida en la roca del acantilado. Y por eso ellos siempre se creyeron una ciudad muy fuerte e inexpugnable. Pero a través de la historia, una y otra vez, fueron derribados por diferentes imperios que le invadieron. Pero ellos siempre creyeron que eran un pueblo fuerte. Eran débiles, caían una y otra vez, pero siempre ellos creyeron que era un pueblo fuerte. Siempre se impuso en su forma de ser y existir la soberbia. Pero continúa diciendo Abdías: enojado Dios con este pueblo, heredando la soberbia de su padre Esaú. Pero también dice desde el versículo 4 en adelante: si te remontares como águilas, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Eso podríamos nosotros de alguna manera aplicarlo en cultura general al mundo actual, ¿cierto? Que está tan ensoberbecido en los logros que ha alcanzado. Sin duda, la humanidad ha progresado. Y también nosotros, por ser parte de la humanidad, también vivimos ese progreso. Un paréntesis, este versículo se usó mucho cuando el año 80 y algo, 90 y algo, cuando se cayó el Challenger, 86, el transbordador espacial, ¿cierto? Bueno, muchos tomaron este versículo como una señal de Dios por la arrogancia, por la soberbia que había, ¿cierto? Ahí en todo lo que era la nación de Estados Unidos, porque tenían la oportunidad de llevar a voluntad al hombre, según ellos, a cualquier lugar del espacio. Cuando pasó esa tragedia, muchos se recordaron de este versículo, que aunque nosotros subiéramos y en la estrella no fuera posible, ¿cierto?, plantar nuestro nido, aún de aquí el Señor puede derribarnos, porque Él es soberano. Así que dice el versículo: si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Es decir, en espíritu, hay una palabra que usa mi esposa Susana respecto de algunos pequeños, dice: es muy voluntarioso. ¿Has escuchado esa expresión? Bueno, respecto del Señor, hay hermanos y hermanas que son tremendamente voluntariosos con el Señor. Nunca están con oído atento, dispuestos al consejo. En realidad, cada vez que pastoralmente se les quiere intervenir, como me dijo alguna vez: pastor, si usted insiste con esto, me voy a molestar. Escuchen la palabra del Señor.
Entonces el versículo 5 dice: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No gustarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Y esto, hermano, a mí me pasa como pastor, y ahora me pongo medio a días. En la experiencia de muchas personas he visto que a su manera, a su modo, con sus ideas, con sus estrategias, con sus planes, no les está resultando. No les está resultando en lo laboral, en lo matrimonial, en lo económico, en lo académico, porque dicen: yo me la puedo. Tengo al Señor ahí esquilosado exclusivamente para los domingos, para calmar la conciencia, pero no lo dejo que actúe en mi vida. Y el pueblo de Saúl, inicialmente en Edom, también cultivaba la ceremonia, la religiosidad, el tipo de culto de sus hermanos los judíos. Pero no era un pueblo que amara la ley del Señor, que buscaran siempre su voluntad y que adoraran de verdad, genuinamente, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Es decir, con expresiones tanto externas como internas. Ellos practicaban un culto muy semejante, pero como ritual, como ceremonia, casi supersticiosamente, pero verdaderamente su corazón no amaba al Señor. Hoy en día hay mucha gente que llega a las iglesias, va ritualmente, religiosamente. Por eso que el versículo que nos leyó acerca de la religión el hermano Javier en el devocional era muy apropiado. Hay una religión espiritual, pero hay una religión humana, carnal, ¿cierto? Y yo creo que en el versículo nos quedó eso bastante claro. Pero Esaú y su descendencia Edom tenían esa particularidad. Sí, religiosamente creían seguir a Dios, pero en su experiencia natural, cotidiana, Dios estaba absolutamente alejado de dominar en todos los aspectos de su existencia. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No gustarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Pero en ninguna parte de los 10 puntos para tener una vida exitosa hemos puesto buscar la voluntad, la compañía, la bendición y la aprobación del Señor. Que esa sí es una garantía de éxito. Cuando Dios pone su mano en algo que le proponemos, hay seguridad de triunfo. Esaú representa todo lo contrario al hombre que ama y busca la voluntad de Dios manifiesta en su vida. Estos, aunque religiosamente creían que estaban en el camino, pero su experiencia diaria, cotidiana, práctica, estaba lejos de ser lo que es el plan de Dios. Hay algo que es tan importante, y es que la soberbia tiene esa facultad de ponernos a nosotros en el centro de la escena. La soberbia engaña nuestras mentes y corazones, diciéndonos que somos capaces de aquello para lo cual no estamos debidamente dotados. Hermanos, nosotros para esta vida somos insuficientes a menos que la gracia de Dios intervenga en nosotros. Es así. Y lo vamos a ver de esta manera. Le invito nuevamente a que vayamos al libro de Proverbios. Un libro de sabiduría, pero también un libro que interpreta de manera pero muy precisa la psicología actual de los creyentes. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice la Escritura: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
Esta ceguera intelectual, moral y espiritual de Esaú, que es Edom, ¿cierto?, le impedía ver sus limitaciones, solo le permitía ver sus ensoñaciones, y no se puede vivir de sueños. Dios siempre nos propone realidades alcanzables. Por eso que cuando el Señor dice que en Él estamos completos, significa que verdaderamente toda nuestra suerte descansa en Él. La soberbia nos aleja totalmente tanto de la gente que nos estima, porque a veces Dios ha puesto gente a nuestro alrededor para ayudarnos, para acompañarnos, para que con su consejo, con su estímulo, con su ayuda de diferentes formas, por fin encontremos el camino correcto. Tal vez muchos esperan que se abra el cielo y en un rayo descienda un ángel y le diga: esa es la inversión, o ese es el número que tienes que comprar y raspar, y tu vida cambia hoy. Todavía hay algunos que piensan: ¿y si a través de la lotería o de este raspe o de este caballo el Señor tiene el camino para bendecirme? Obviamente nunca Dios nos va a bendecir con algo que va contra su palabra. Pero el soberbio en todos ve un intruso. Porque el primer intruso es el Señor, que se atreve a meterse con mi vida. Y después los que el Señor pone a nuestro alrededor: papá, mamá, hermanos, amigos, hermanos de la iglesia, ancianos con experiencia. Para el soberbio todos son intrusos, todos son entrometidos. No le alcanza para ver que hay buena intención, que hay deseos de ayudar, de verles prósperos, de verles creciendo, de verles solucionando problemas. Porque así es Dios. Dios siempre lo que quiere de nosotros es allanarnos el camino. El Señor dice por medio del profeta Isaías que cuando nosotros estamos en su voluntad y vamos por un camino pedregoso, difícil, dice: aunque el que va por ese camino sea torpe, no caerá. Porque obviamente cuando vamos tomados de la mano del Señor, nuestra vida va segura, con tranco firme y con objetivos claros. Hay algo tan especial, hermano, y es lo que el Señor aborrecía de Esaú a través de su propia experiencia. El mismo Esaú, en la época de Isaac, su padre, de Jacob, su hermano, y a través de toda la historia, una y otra vez, intento fallido, sin considerar la voluntad de Dios, pero aún así, nunca doblando sus rodillas, doblando su servir y decir: Señor, de estos 7 intentos sin ti he fallado, ahora voy a probar contigo. Qué fácil sería. Y es lo que Dios ha estado esperando hace mucho tiempo para derramar, como dice su palabra, bendición hasta que sobreabunde. Pero la soberbia es una ceguera, es una anteojera, es algo que nos impide ver cómo Dios, de manera multiforme, siempre ha estado a nuestro lado, trayendo bendición y bendición. El soberbio nunca ve que Dios ha hecho cosas buenas por él, que Dios ha hecho cosas buenas por él. Siempre está mirando el vaso, no el medio lleno ni el medio vacío. Siempre está mirando el vaso ajeno. Por eso que la soberbia es el principio de la avaricia, de la idolatría y de otro pecado verde lastimoso, el cual es la envidia. Recuerden que la Escritura nos habla de que a pesar de todo, aunque Jacob era el menor, era mimado, y Esaú odiaba a su hermano porque era mimado, porque en su soberbia no le alcanzaba para ver que él era el bendecido, que él era el primogénito, que en él, aunque el otro fuera mimado, pero en él descansaba la bendición.
Por lo tanto, cuando vio, ¿cierto?, a Jacob haciendo el guiso, dijo, dame de ese guiso. Y él le dijo, bueno, te lo doy, pero a cambio de tu primogenitura. Y él dijo, ¿de qué vale ser primogénito si el mimado eres tú? Te la vendo. Te vendo la bendición. Esaú como nación ha ido a través de la historia decreciendo, e Israel va creciendo ahora para encontrarse un día con su Señor y Mesías. Hermano, también en el Nuevo Testamento encontramos cómo define la palabra para este tiempo este monstruo que está en el corazón, en el alma y domina la mente, que se llama la soberbia. En Romanos capítulo 12, viendo una escena de la película de la semana pasada, el apóstol Pablo allí, a lo mejor algunos se dio cuenta que mencionó este versículo que él escribió para sus hermanos que como él estaban en gran aflicción. Romanos 12 dice, por la gracia que se me ha dado, estoy leyendo en el NBI, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y la verdad es que en la definición clara de lo que significa soberbia en el lenguaje de la Biblia es justamente una apreciación desmedida de uno mismo, es decir, creerse más de lo que debe, es decir, tener una exagerada autoestima. Dios no quiere que nosotros nos miremos en menos, pero tampoco en más. Que cada uno seamos honestos y tengamos sabiduría para analizar de manera correcta cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras aptitudes, ¿cierto?, nuestras competencias, lenguaje de este tiempo, pero también que seamos capaces de ver nuestras debilidades, seamos capaces de observar con inteligencia y honestidad nuestras limitaciones. Dios va a potenciar todas nuestras virtudes, pero también nos va a corregir en todas nuestras debilidades. Por lo tanto, de las dos maneras vamos a tener bendición. Dios se acuerda de que somos humanos. Y esta forma de mirarse a sí mismo, que es la soberbia, esta forma de mirarse a sí mismo, que es la arrogancia, la jactancia, sin duda es una de las expresiones más detestables. Amén. No hay nada más detestable e ingrato que una persona arrogante, soberbia, con una autoestima súper valorada. Hay un principio brutal en este tipo de pensamiento. A través de la Escritura, el Señor resulta siempre muy compasivo con todas nuestras debilidades. De verdad que Él es compasivo. Él nos trata bien, a pesar de que sabe que somos débiles, que caemos, que pecamos, que a veces nos apartamos de su voluntad. Dios es consciente de nuestras debilidades y es consecuente también con ellas. No nos pide más allá de lo que sabe nosotros podemos darle. Pero a través de la Escritura encontramos que el carácter de Dios, si hay algo que resiste del ser humano y especialmente de los que le conocen, es la actitud soberbia ante Él y su palabra. En Proverbios capítulo 6, que es el gran texto de psicología que tenemos en la Biblia, si todo el mundo leyera permanentemente los proverbios, no habría problemas psicológicos, ni psiquiátricos, ni nada de eso.
porque este libro de sabiduría, Proverbios, limpia nuestra mente. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. La verdad que la expresión aborrecer no es odiar, sino que es detestar, no tolerar, es decir, algo que se nos vuelve insoportable. Y el Señor dice, 6 cosas detesto, aborrezco. Se me hace imposible de tragar. Y aún 7 abomina mi alma. Y la primera de la lista es los ojos altivos. En el NBI, los ojos que se enaltecen, que es la soberbia. Y dice, y cuando hay soberbia, jactancia, arrogancia, es decir, porque yo soy yo, puedo hacer lo que quiero, porque yo soy yo, nadie me detiene, porque yo soy yo, nadie tiene autoridad para ni poder para controlarme. Dice, después de esto, se desprenden, y es lo que dice el Señor, los actos más abominables a los cuales es capaz de llegar el ser humano. Dice, los ojos altivos, la soberbia, en primer lugar. Después dice, la lengua mentirosa, pero esa lengua que miente para protegerse. Esa lengua que miente para justificarse. Después dice, las manos derramadoras de sangre inocente, es decir, la práctica abortiva. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí están todas las clases de perversiones. La homosexualidad, la pedofilia, y etcétera, etcétera. Todas los femicidios, todas esas cosas que estamos viendo en este tiempo. Los pies presurosos para correr al mal. Tiempo atrás yo exhortaba a un joven víctima de la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia. Y conversando con él alguna vez, yo le preguntaba, mira cómo vuelves cada domingo en la mañana o en la tarde a tu casa, todo golpeado, todo molido. ¿Has escuchado la expresión? Este curado mañoso, ¿cierto? Ese curado que... Hay algunos que se ponen como simpáticos. No hay ninguna apología del alcohol, ¿cierto? Pero hay unos curados son tremendamente pesados. Y él cada tarde de los domingos volvía todo golpeado, todo, porque se tomaba un trago y se caía Rambo. Y él me decía, es que sabe, pastor, el día viernes a las 9:30 de la noche, cuando pienso que está mi amigo ahí en el Bella, calateando y pasándolo bien, no me puedo contener y rompo una ventana, rompo la puerta, o me subo por el techo, pero tengo que llegar, sabiendo todo lo que después va a pasar. Y me acuerdo de este versículo, los pies presurosos, es decir, cuando hay algo que va contra la voluntad del Señor, pero está ardiendo permanentemente en el corazón, reteniéndose compulsivamente, pero en su mente y en su ser interior, deseando poder estar allí donde hay alegría, según él, placer, según él, satisfacción, pasarla bien. Pies, dice, presurosos para correr al mal. Y después dice, el testigo falso que habla mentira. Primero vimos el mentiroso que lo hace para protegerse, pero el que miente para culpar o para responsabilizar a otros. Y finalmente dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Porque para el soberbio, mantenerse en el trono, si es padre de familia, si es el primer hijo de un matrimonio, si
si llega a tener, ¿cierto?, la posibilidad de estar en la jefatura de un empleo, etc., él va a ser producto de la soberbia, capaz de manifestar todas estas expresiones tan calamitosas, lamentosas, violentas, con tal de mantenerse en su trono. El marido va a ser capaz de indisponer a la esposa con su mamá, con la suegra, con los hijos, para mantener su trono. Porque el soberbio piensa únicamente en sí mismo. Y piensa que es el centro del universo. Y por eso que dice el Señor, 6 cosas aborrece Jehová. La primera es la soberbia, porque la soberbia, que es el número 1 en esta lista, es el primer peldaño de las más bajas expresiones de la caída humana. El Salmo 119, en el versículo 21, es violento en cuanto a este tema, porque dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Es la única expresión en toda la Escritura donde a los que cometen un tipo específico de pecado se les llama malditos. Porque la soberbia es una maldición, la arrogancia, la jactancia es una maldición que envenena el corazón del hombre, pero también tiene esa capacidad diabólica de envenenar también a todos los que están a su alrededor. El nutriente de la soberbia es el orgullo, y el orgullo es un amor desproporcionado de sí mismo. La soberbia también deriva en el desprecio a los demás, que es una segunda connotación nefasta. Y otro rasgo violento de la soberbia es la arrogancia, que es ser todo aquello que es orgullo y soberbia y exhibirlo públicamente como virtud. Y de eso hay mucho para ver en estos días. Volviendo al libro de Abdías, versículo 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísimo morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Esa es la clave para sorprender, para dilucidar una conducta soberbia. De acuerdo a la Escritura, hermano, la soberbia no es una debilidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con ella. No es una debilidad, sino que al contrario, es una fortaleza maligna. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice: y aquí hay algo que conmueve. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Dice: queridos hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La soberbia, de la única manera que puede ser vencida, es que alguien más ocupe su trono. Por lo tanto, cuando nosotros en un acto supremo de fe entendemos que toda nuestra vida depende de la gracia soberana del Señor, nos bajamos de nuestro trono y ponemos en él el Señor, es la única manera de despojar al hombre de toda soberbia. Porque la soberbia es un príncipe que se entrona en el corazón de los hombres. Y ese trono está apartado para que exclusivamente Cristo se llene en él. Cuando nosotros vemos gente que aún conociendo al Señor no son víctimas, sino que usufructan, es decir, sacan provecho a esa cualidad negativa de sus corazones y pensamientos, es que Cristo no está reinando en su vida. Es más, no tienen idea quién es el Señor, porque el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hay ninguna posibilidad de que una persona conozca al Señor, le ame, le haya recibido como Dios y Señor, y sea soberbio, arrogante, jactancioso, vanidoso. Hoy en día se nos habla de un orgullo positivo, se nos enseña a empoderarnos, a confiar en nosotros mismos, a creer que somos conquistadores, pero si algo somos, es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos: en Cristo somos más que vencedores. Cuando la gracia de Cristo, cuando el poder de Cristo, cuando la sabiduría de la palabra de Cristo mora en nuestras mentes y corazones, ahí sí nos volvemos suficientemente capaces para vencer toda debilidad, todo peligro y toda acechanza. No, está tan arraigado este tema de exagerar desde los niños que tú eres ganador, que eres número uno, que tienes que aplastar prácticamente a tus compañeros, que para muchos hoy día la soberbia, en vez de ser un deplorable rasgo de la personalidad, hoy se le exalta como si fuera una virtud. Mire lo que dice para terminar, para aquí al capítulo 3. Hoy están los que dicen: por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y el 15 dice: pues ahora están los que dicen: bienaventurados son los soberbios. Qué increíble. Y eso es parte del carácter del mundo actual. Entre más soberbio, ¿cierto?, más triunfo. Aunque eso implique aplastar, arrollar, atropellar, etcétera, etcétera. Dios nos libre de tener ese carácter. Dios nos libre de tener ese pensamiento. Y así como se habla de un orgullo positivo, hay un orgullo pasivo. No reclamamos al Señor, no nos quejamos delante del Señor, pero lo que es igualmente terrible, vivimos indiferentes al Señor. Cuando no lo invitamos, sabiendo cuánto le necesitamos, ese también es un rasgo soberbio. Ayúdanos al Señor a cambiar nuestro modo de pensar. No seamos
Edom se llama Jacob. Tenemos que decir algún día, y eso se lo cuento la próxima semana, algún día tendremos que decir: Señor, he tratado con todas mis fuerzas, pero no ha sido suficiente. Señor, te necesito en el plan de mi vida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Esa es parte de lo que vamos a ver del día. Terminamos la próxima semana. Pónganse en pie y vamos a orar.